honra y la gloria. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dele un saludo a su hermano ahí, ¿verdad? Y dígale, Dios me va a hablar en esta tarde. You may take your seat and greet the person next to you and tell them, God is going to speak to me today. Si usted quiere abrir su Biblia ahí en Hebreos, capítulo primero. If you'd like to open your Bibles to the book of Hebrews, chapter 1. Hebrews, chapter 1. Y sí le recomendaría que lo abriera para que leyera esa parte. Su teléfono debe traerlo también, la And I do Biblia. recommend that you open it. I recommend that your phone should have the Bible on there too. Dice el encabezado de esta forma: The heading says in this way, Dios ha hablado por su Hijo. God has spoken from his Son. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, In the past, God spoke to our ancestors through prophets at many times and in various ways. en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, But in these last days, he has spoken to us by his Son, a quien constituyó heredero de todo, whom he appointed heir of all things, y por quien asimismo hizo el universo, and through whom also he made the universe, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, The Son is the radiance of God's glory in the exact representation of his being, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sustaining all things by his powerful word. habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados y por medio de sí mismo, After he had provided purification for sins, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. he sat down at the right hand of the majesty in heaven. Hecho tanto superior a los ángeles, So he became as much superior to the angels, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. as the name he has inherited is superior to theirs. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, For to which of the angels did God ever say, mi hijo eres tú, You are my son. yo te he engendrado hoy? Today I have become your father. Y otra vez, Or again, yo seré a él por padre, I will be his father, y él me será a mí hijo. and he will be my son. Y otra vez, And again, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, when God brings his firstborn into the world, he says, adórenle todos los ángeles de Dios. Let all God's angels worship him. Ciertamente de los ángeles dice, And speaking of the angels, he says, el que hace a sus ángeles espíritus he makes his angels spirits y a sus ministros llama de fuego. and his servants flames of fire. Mas del Hijo dice, But about the Son, he says, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Your throne, O God, will last forever and ever. Cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Scepter of justice will be the scepter of your kingdom. Has amado la justicia You have loved righteousness y aborrecido la maldad, and hated wickedness. por lo cual te ungió Dios, Therefore, God, el Dios tuyo, your God, con óleo de alegría más que a tus compañeros. has set you above your companions Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, by anointing you with the oil of joy. y los cielos son obra de tus manos. He also says, in the beginning, Lord, you laid the foundations of the Ellos earth, perecerán, and the heavens are the work of your hands. They will perish, mas tú permaneces, but you remain. y todos envejecerán como una vestidura, They will all wear out like a garment. y como un vestido los envolverás, You will roll them up like a robe. y serán mudados, Like a garment, they will be changed. pero tú eres el mismo, But you remain the same, y tus años no acabarán. and your years will never end. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, To which of the angels did God ever say, siéntate a mi diestra, Sit at my right hand, hasta que ponga a tus enemigos until I make your enemies por estrago de tus pies? a footstool for your feet? Qué precioso, amén, hermanos. How beautiful. Esta escritura This scripture nos lleva al principio, cuando Dios trataba en espíritu por su pueblo. takes us to the beginning when God dealt with his people through the Spirit. Y usaba un líder And he used one leader
para transmitir su voz a su pueblo. to convey his voice to the people. Y el pueblo le obedecía a ese líder, And the people obeyed that leader. pero siempre había una duda en sus corazones. But there was always a doubt in their hearts. Y deambulaban en su parecer de un lado para otro. And they would vacillate in their understanding from one side to the other. Y pasando el tiempo se olvidaban de las cosas que Dios les pedía que hicieran por And it's- medio del líder. And as time passed, they would forget what God wanted them to do through the leader. Y así fue por generación. And that's how it occurred from generation. Ellos querían ver algo, They wanted to see el something, pueblo de Dios. the people of God. Hasta el tiempo en que pidieron Until the time that they asked, un rey visible. a visible king. Ustedes que conocen la escritura Those of you who know the scripture, saben que el pueblo de Dios no tenía rey terrenal, you know that the people of God did not have an solamente earthly king, Jehová de los only ejércitos. Jehovah. Pero ellos querían ver algo, But they wanted to see something. tener algo. They wanted to see something, Y el pueblo pidió rey. and they asked for a king. Y el profeta And the prophet que hablaba con Dios se sintió spoke to triste, God, and he was very, porque teniendo un rey que todo lo hace, que todo lo he was puede, a king that does everything and does all things, que da vida, and gives life, que tiene todo en sus manos, has everything in his hands. prefirieron un ser mortal. They preferred a mortal being. Y siguen los profetas y los reyes vinieron. And the prophets and the kings came. Y siguieron. And they continued. Cuando llega el tiempo de Isaías, It's Isaiah en el capítulo in 53, chapter 5, 53, 600 años antes 600 years later, del tiempo de nuestro Señor in the name Jesucristo. of Jesus, in the time of the Lord Jesus Christ, Él profetiza y dice, he prophesies and he says, si usted lo lee en el capítulo 53 y narra los acontecimientos del sufrimiento del siervo de Jehová. you see it in chapter 53, and it narrates the occurrences of the life of the servant of God. Y empieza él And he continues a narrar to narrate el sacrificio que Dios estaba haciendo por cada uno de nosotros. the sacrifice that God was doing for each and every one of us. Y dice la palabra del Señor en la profecía, And it says in the word of God in the prophecy, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? who has believed our announcement? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? And over whom was the arm of God manifested? Subirá cual renuevo delante de él, They will come once again in front of him, y como raíz de tierra seca, and at the root of No hay dry parecer en land, él. there will be no one that looks like him, ni hermosura. nor beauty. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. We will see him not as attractive, we will want to see him. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, He will be rejected by man, experimentado en quebranto, experiencing being broken, y como que escondimos de él el rostro. and we hide our faces from him. Fue menospreciado y no lo estimamos. He was not appreciated or esteemed. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades Certainly he took our y infirmities, sufrió nuestros dolores, and he suffered our pain, y nosotros le tuvimos por azotado, and we beat him, por herido de Dios y abatido. hurt because of God and beaten. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, But he was wounded for our transgressions, molido por nuestros pecados. bruised for our iniquities. El castigo de nuestra paz fue sobre él, The chastisement of our y sins por was su upon him, llaga fuimos nosotros and by his curados. wounds we are healed. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, We were all lost like sheep, cada cual se apartó por su camino, separated in their way. mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. But Jehovah carried upon him all of our sins, Angustiado él y afligido, anguished and afflicted. no abrió su boca, He did not open his mouth. como cordero fue llevado al matadero, Like a lamb, he was taken to slaughter, y como oveja delante de sus trasquiladores, and as a sheep being shorn, inmudeció he was quiet. y no abrió su boca. He did not open his mouth. Por cárcel y por juicio fue quitado. He was
placed Y in su jail and generación. judged, and his generation. ¿Quién la contará? Who will speak for him? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, Because he was cut by the y land por la of the rebelión living, de mi pueblo fue herido. and because of the rebellion of my people, he was hurt. Y se dispuso con los impíos su sepultura, And he was buried with the mas con los ricos fue en su unjust, muerte. but he was in death with those who Aunque were nunca rich. hizo maldad, He did not do any evil, ni hubo engaño en su boca. nor did he have deceit. Con todo y eso, With all of this, Jehová quiso quebrantarlo, Jehovah broke him, sujetándole a padecimiento. subjecting him to this. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, When he placed his life forward Verá because of linaje. sin, verá linaje y vivirá por largos días. there will be lineage and he will live Y la forever. voluntad de Jehová será en su mano. And the will of prosperada. God will be in his hand and he will prosper. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, He will see the fruit of his affliction of his y soul, quedará satisfecho. and he will be Por su satisfied conocimiento because of his justificará mi siervo justo a muchos, because of his knowledge. He will justify many, y llevará las iniquidades de ellos. and he will take all their iniquities. Y todo esto, And all of this, amén, denle la honra y la gloria al glorify Señor. God today. Todo esto se ha cumplido y se parte de esta escritura, All of this has come to pass pero in the falta scripture. otra parte, But one more thing is que missing, nosotros jugamos un papel muy importante that en we este take otro plan. a very important role in this plan. Porque nosotros somos generación, Because we are generations Cristo. of Christ. por eso dice el profeta en esos 600 años antes, y su generación, ¿quién la contará? That's why the prophet said so many years ago in his generation, who will say this story? Por eso esta generación de cristianos, That's why this generation of Christians, haciendo la voluntad y no haciendo la voluntad de Dios, doing the will of God or not doing the will of va God, para adelante. is moving forward. Todos nosotros, All of us. dice la palabra del Señor en esta profecía, The word of God says in this prophecy que nos descarriamos como ovejas. that we were lost like sheep. Cada quien agarró por su camino. Everybody went to their own direction. Cada quien hizo lo que mejor le pareció. Everyone did what they wanted to do. En estos días cada quien hace lo que mejor le parece. In these days, everybody just does whatever they La feel palabra like está en doing. nuestras manos. The word is in our hands. La leemos We see it y entendemos. and we understand it. Pero mis ideas y mis costumbres But my ideas and my siguen habits, viviendo en mi corazón. they continue to live in my heart. Y el Señor quiere un corazón contrito y humillado. The Lord wants a heart that's Que haga su contrite and voluntad. humbled that does his will. Porque como acabo de leer, Because how I just read right now, Él se gozará cuando llegue el tiempo de tener su pueblo en gloria. he will rejoice when his Entonces people estará are with him contento. in heaven. That's when he will be happy. Entonces se gozará. Then he will rejoice. Porque el sufrimiento que Él hizo aquí en la tierra, Because the suffering that he did on this earth, en su cuerpo, in his body, fue para toda la generación humana. was for all humanity. No había buenos, There was no good people. solamente vivían las obras malas en los seres humanos. Only evil was existing in humanity at that time. Y Él vino a buscar y a salvar And he came to look and for save lo que se había perdido. what was lost. Cuando leemos esa escritura nos figuramos que está hablando del pueblo que vivió en ese tiempo. When we read those scriptures, we imagine he's talking about the people that lived way back when. Pero Él es el mismo. But he's the same. Él es el mismo ayer y el por siempre, el futuro, el pasado, y todo está en Él. He is the same yesterday, today. Everything is in him. Él nos habla a nosotros He's ahora. speaking to us today. De una mirada a su alrededor y verá a las gentes corriendo de aquí para allá y de allá para acá. Look around you. You see people just running Y crazy en back este and día se forth. ven las costumbres You see their customs. que no se olvidan año con año. They don't forget every year. Primero viene el festejo del nacimiento de Cristo. First comes the celebration of the birth of Christ. Luego viene el caminar en la senda de sufrimiento del Señor. Then we see him walking in Y muchos the suffering, the path of suffering of the Lord. lo personalizan en And ma- algunos lugares. And many depict that in many Cargan una places. cruz They carry a cross que está muy lejos de ser la que el Señor cargó. that's very far away from the actual cross that he carried. Llega hasta el tiempo en que es crucificado You get to the point where he is crucified, y muchos no tomamos en cuenta
And many of us don't even notice la crucifixión del Señor. the crucifixion of Christ, of the Lord. Pero los que abren su corazón But those who open their hearts están atentos a la palabra, are attentive to the word. escudriñan su vida, They look into their lives. están al tanto qué está pasando con ellos en esta tierra. They analyze what's happening with Se them in this constriñe el world. corazón, The heart el alma becomes to gime break. por la presencia de Dios. The soul thirsts for the presence of God. Esas tres cosas, Those three things, espíritu, alma y cuerpo, spirit, soul, and body, como seres humanos no los tomamos en cuenta. as human beings, we don't really Tomamos keep en those in cuenta mind. el nacimiento, el día que nacimos, We notice when we're born, el día que cumplimos años, when we have a birthday, y ya no tenemos en cuenta cuando nos morimos. and we don't notice when we die. Otros sí lo tienen, Others do. porque cuando se muere alguien, todos vienen de diferentes lugares a verlo. When somebody dies, everybody comes from all over to see him. No tuvieron tiempo de verlo en vida. They didn't have time to see him when they were alive. Y es lo que se vive hoy en día. That's what happens in this day and age. El Señor Jesucristo nos habla The Lord Jesus Christ is speaking to us que despertemos. to wake up. Despiértate tú que duermes de entre los muertos Awaken you who y sleep te among the alumbrará dead, Cristo. and Jesus will enlighten you. Yo no entendía esa frase. I didn't understand that phrase before. La leía y decía, ¿por qué dice? I would read it and say, what does it say that? Despiértate tú que duermes de Awaken, entre los muertos. you who Y sleep ahorita no me amongst muero yo, the dead? I'm not dead yet. pero hablaba del hombre y la mujer But he's speaking about que man están and muertos woman en delitos y pecados. that are dead in sin and Y así transgression. estuvimos usted y yo And en that's ese, how en you ese and I grupo. We were in that group Pero before. ahora But now tenemos vida. we have life. Se corrió un sacrificio. One sacrifice kept going. Se crucificó el cuerpo de Cristo. The body of Christ was crucified. Se hizo el sacrificio de un cordero sin mancha, A sacrifice was made of a sin lamb contaminación. without blemish, without contamination. Por eso dice la Escritura que aunque él no tuvo pecado, Dios tuvo a bien The scripture says correrlo en esa manera, that even though he did not have sin, como God si hubiera sido saw fit un pecador. to punish him in that way as if he Usted was a recuerda haber sinner. leído Do you remember reading los dos ladrones que estaban uno a derecha y otro a su izquierda. the two thieves that were on his right and Uno de left? ellos exclamó One of them said, y dijo, si tú eres Dios, if you are God, desciende ahora de la cruz y sálvanos. get down from the cross and save Pero el us. otro dijo, a la verdad, nosotros merecemos este castigo por pecadores. And the other one said, no, truthfully, we deserve this punishment because we are sinners. Pero él no hizo nada. He did nothing. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Remember me when you get to your kingdom. Cuando se consumó el sacrificio, When the sacrifice was consumed. antes de eso le dijo el Señor, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Before that, Jesus told him, I tell you right now, you will be with me in paradise. ¿Usted entiende eso? Do you understand that today? ¿No lo entiende de la manera que no tiene que hacer un lado el bautismo? Do you understand that? Porque usted cree que él va a estar con Cristo That you don't need to get baptized because you sin think bautizarse. you're going to be with Jesus without getting baptized? Déjeme decirle, Let me tell you, eso fue antes del sacrificio del Señor en la cruz del that was Calvario. before the sacrifice of Jesus on the cross. Y cuando ya se hizo el sacrificio, When that sacrifice occurred, todos nosotros los seres humanos all of us, every estamos single one of us, sujetos we were subjected a los estatutos bíblicos to the biblical statutes del libro de los Hechos. of the book of Acts. Cuando todo esto acontece, When all this happens, entonces vamos a la palabra del Señor we go to the Word of God del Nuevo Testamento. in the New Testament. A Dios sea la honra y la To gloria. God be the honor and glory. El Señor The Lord sigue hablándonos. continues to speak to us. Y muchos en la actualidad And many in actuality todavía piden un rey continue to ask visual. for a visible king. Nosotros no vemos al Señor Jesucristo.
Jesucristo, We do not see the Lord Jesus Christ, pero lo sentimos. but we feel him. Sentimos cuando Él nos toca. We feel when he touches us. Por eso esta carne se constriñe cuando Él nos toca. That's why this flesh trembles when he touches Este us. corazón, no hay otra palabra más apropiada, se arruga This heart, there's no other word, it kind of por la wrinkles presencia de Dios. with the presence of God. Y los órganos que tenemos lagrimales se empiezan a derramar Our lacrimal ducts begin to shed porque no se puede sentir la presencia de Dios si no hay lágrima, because sometimes you cannot feel the presence of God No hay without risa. tears. no hay gozo, There's joy porque eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. because God does those things in our lives. Cantar, gozarnos, saltar, Singing, brincar jump, y agradecer a Dios and thank de the todo Lord corazón. with all our hearts. El pueblo de Israel estaba esperando por las profecías un rey. The people of Israel was waiting for a king because of the prophecies, Y ellos querían ese rey terrenal. and they wanted that earthly king, Querían un rey terrenal. an earthly king. La gente de hoy quiere un Dios terrenal. The people of today want an earthly king. Por eso adoran imágenes. That's why they worship images, Por eso adoran ídolos. idols. Por eso hacen estas cosas. That's why they do those things. Porque todavía su mente no se ha abierto a la escritura. Because still their mind has not opened A la to the palabra. scripture, to the word. Entonces cuando el Señor, When the Lord, a su tiempo de su ministerio, at the time of his ministry, empieza a predicar, he begins to preach. empieza a enseñar He begins to una teach nueva enseñanza. a new teaching. Bajo la ley, Under the law, el pueblo vivió the people lived y no tuvo esperanza de salvación. and they had no hope of salvation. Cuando entra el Señor Jesucristo, When Jesus Christ Él, enters, él introduce la salvación, he introduces salvation, pero primero hace todos los movimientos principales but he does the initial de steps dejar sus first, maestros, leaving de teachers, dejar sus ministros, leaving his ministries, de dejar sus pastores, leaving the pastors, de dejar evangelistas leaving evangelists, para que se distribuyera el evangelio. so that the gospel could move Y hasta el forward. día de hoy And until this day, eso sucede hasta, that is hasta happening. ahorita. Cuando él es sepultado, When he es is crucificado, es sepultado, buried, él resucita al tercer día. He Y hoy res- es el día que se festeja la resurrección del Señor Jesucristo. he resurrected on the third day. And Yo today, digo que se trae a so memoria. we celebrate that. We remember that. Y hay muchas actividades en el mundo. And there's a lot of activities in the world. Ahorita que veníamos mi esposo y yo aquí en el 495, Right now, my wife and I were mucha driving gente here. está vendiendo huevos, 495. cascarones de huevos. Lots of people were selling eggs, Cosas irracionales, cosas ilógicas, irrational things, illogical things, porque los conejos no ponen huevos. because rabbits don't lay Si no hay eggs. gente que tiene esa tradición There's people that have that tradition, y la lleva a cabo en sus vidas. and they just follow through in their lives. Y encausa a sus hijos por ese lado. And they teach their children those things. Espero que ninguno de ustedes vaya a esconder huevos cuando salga de aquí del I hope that servicio. none of you are out there buying eggs when you get out of church today. Porque en algunas congregaciones hay quienes todavía están In- con los ojos In cerrados. some congregations, there's some that are still with their eyes closed about this. Esto es una realidad, This hermano. is the reality. Hay que despertar. We need to wake up. El Señor resucita The Lord resurrects, y se aparece a sus discípulos, and he appears to his disciples. perdón, a una de las mujeres, de las Sorry, cuales una de ellas tenía 7 demonios. he appears to two ladies, one of them who used to have 7 demons, Y ella va y le comunica and she goes and communicates a los discípulos to the disciples, y ellos no creen. and they don't believe her. El Señor ya les había dicho The Lord had already told them que Él iba a ser crucificado, iba a ser muerto y al tercer día iba a resucitar. that he was going to be crucified, he was going to die, and that he was going to resurrect. Pero sus oídos todavía estaban
cerrados. but their ears were already closed. Still, Si ellos fueron testigos, if they were witnesses, la pregunta es ¿por qué dudaron? the question is, why were they ¿Qué estaban doubting? esperando después del tercer día? What were they waiting for on the third day? A nosotros se nos dice por la palabra que el Señor viene por una iglesia To us, they tell us that the Lord is coming back sin for a mancha, church sin arruga without y sin blemish, contaminación. without wrinkle, without contamination, Que nos guardemos that we should maintain dentro ourselves del orden bíblico within the biblical order para poder que el Señor nos levante en aquel día. so that we can be raised up with him when he comes. Dijo, así como yo fui sepultado, ustedes serán sepultados. He says, just like I was buried, you will be buried. Y así como resucité, And just like I resurrected, así van a resucitar. you will resurrect too. Que la palabra del Señor dice que al toque de la final trompeta los muertos en Cristo. The word of God, ¿Estás en Cristo? ¿Te has bautizado? the word of God says that the ¿Cuántos sound pueden decir amén? of the final trumpet, if you're Amén. in Christ, Tienes esta promesa. you have that Yo promise. tengo esa promesa. I have that promise. Pero tengo que guardarme dentro del orden del Señor. But I need to keep myself within the order of Christ. Cuando Él resucita, dijo, así como yo resucité, When he me resurrects, atraeré a sí mismo. just like I was resurrected, I will attract those who are Quiere with me decir que to Dios me. debe estar siempre en nuestro corazón. That means that God has to be Porque always in our heart. cuando la parte de Dios está en nuestro corazón, Because when that part of God that is in esa our heart, parte se juntará con Dios y nosotros somos el templo de Dios. that's how we're going to connect with him, because we are the Y nos temple of elevaremos God. en las nubes We will be elevated in the heavens, y estaremos con el and we Señor. will be with the Lord. Por segunda vez a otros For second time, for others, y no creían tampoco. and they did not believe him. Dice la palabra del Señor que en diferentes formas se juntó con ellos. The word of God says that he gathered with them in different ways. Así que las formas de la humanidad de Dios pueden ser diferentes. The forms of humanity of God can be different. Cuando el Espíritu de Dios está en tu corazón y que alguien se acerca contigo, tú vas a sentir eso. When the Spirit of God is in your heart and someone comes close to you, you're going to feel that connection. Pero si no lo sientes, But if you don't feel it, entonces no vas a saber con quién estás hablando. then you're not going to know who you're speaking with. Fue lo que les pasó a los discípulos. That's what happened with the Cuando ya disciples. empezó él a narrar de las cosas, When he began to dijo tell uno de them ellos, about con those razón things, ardía nuestro corazón. well, no wonder our heart was trembling, Porque iban hablando con el Rey de Reyes y Señor they de were speaking with the King of Kings and the Lord of Lords. Y se vuelve a reunir con los discípulos And he comes together and gathers with the disciples. y les da las últimas instrucciones. And he gives them the final instructions. San Marcos capítulo Mark 16, 16, 15, verso 15 y 16. 15 and 16. Id por todo el mundo y hacer discípulos. He said to them, go into all the En world todas and las preach the naciones. gospel to all creation. El mismo Señor les dice, y el que creyere He says, whoever y believes fuera bautizado, and is baptized este será salvo. will be saved. Y el que no creyere, But whoever does not believe, la palabra lo juzga, será No. condenado. the word judges him, will be condemned. Esto es algo que finaliza lo que el Señor hizo en ese tiempo. This is something that finalizes what God did in that Y se time. va. Y dice el ángel, así como le has visto ir, The angel says, just like you saw him así there, le veréis volver that's how you'll see him come back cuando venga por los suyos. when he comes for his own. ¿Cuántos somos del Señor? Well, how many of us are from the Lord En la salvación, in our salvation? porque Él es el dueño de toda la humanidad. Because he is the owner of all humanity. Debemos siempre de estar pendientes We should always be de los alert acontecimientos. of what's happening. Hay mucho There's a lot que enseña that is being taught que la venida del Señor está cerca. that the coming of God is No va a llegar a esta tierra, close. nada más a la mitad para que nosotros nos reunamos con Él, la iglesia. We will be uniting Demos with him, the con church. vida, We will be with life. nos transformará. He will transform us. Estamos en el sepulcro, We might be buried. nos levantará He'll raise us up con un cuerpo glorificado. with a glorified body. Así que vale la pena servir al Señor. It's worth it to serve the Yo te Lord. invito, I invite you.
Tú que todavía no aceptas al Señor. You who have not Y accepted the aceptarlo Lord, es bautizarse, hacer accepting acto de Him fe. is No being nomás decir, baptized. yo lo acepto y ya levanto mi mano y ya Cristo, Act upon your yo faith. soy salvo. Don't No. just pick up your hand and think you're saved. No. Recuerde que dice que el que creyere y fuere bautizado, Remember, it says, he who believes este será salvo. and is baptized will be saved. Dios es bueno. God is good. Este día se escogió por la humanidad, Today was chosen by humanity, pero realmente el día que el Señor resucitó but reality, the day that the Lord no es resurrected, una fecha fija. we don't know what that date is. Pero lo que nosotros tenemos que entender But what we need to es understand que su resurrección is that His nos trajo resurrection vida brought us y life vida en abundancia. and life in abundance. Porque Él es el único seguro. He is the only sure thing. Y estoy hablando del seguro que compramos. He's the only insurance. I'm talking about insurance that Dicen we que es seguro de buy. vida, pero para mí me parece que es seguido para el panteón, el seguro del panteón, They para say que no it's le life cobren a los insurance, hijos. but I think it's more like burying insurance. Él es el que nos da el seguro de vida. He gives us that insurance, that life cuesta nada. insurance. Solamente It doesn't aceptar al cost Señor anything. Jesucristo. Just accept the Lord. Hoy en este día muchos celebraron la Santa Cena o la están celebrando. Today, many celebrate the Holy Supper. Me pareció bien esperar unas 2 semanas I wanted to wait a couple of weeks. porque este es una actividad This is an que activity se le debemos al Señor Jesucristo that en we la give resurrección. to the Lord Jesus Christ on Somos el resurrection. cuerpo de Cristo We are the body of Christ, y estamos dentro del cuerpo de Cristo. and we are within the body of Christ. Así que a Dios sea la honra y la To gloria. God be the honor and glory. Ya vamos a despedirnos. Amen. We're going to be Si son dismissed. tan amables de ponerse de pie. Please rise. Tenemos un lugarcito muy chiquito aquí enfrente, We have a small space here, pero cabemos but we fit. bastantitos parados. Standing, a lot of us will fit. ¿Cuántos pueden venir aquí al How many of frente? you can come here to the altar today? Vamos a orar, hacer una Let's oración pray. por todos ustedes. We're going to pray for everyone today. Amén. Amen. Amen. Hallelujah. Oh, we lift Dice you que el up. reino de los cielos se arrebata, ¿verdad? El valiente se hace fuerte y lo arrebata. The kingdom of heaven is taken by the ones who are brave and courageous.